Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase de Marx. Lo último que habíamos estado viendo era el concepto de la triple alienación, ¿no? La alienación religiosa, ideológica y económica. Y entonces vamos ahora un poco con el grueso de todo esto que es el materialismo histórico, ¿no? Al pensamiento de Marx se le llama el materialismo histórico. Ya lo hemos explicado un poco que, pues bueno, porque al fin y al cabo recordad que la esencia del ser humano, lo que define al ser humano es su trabajo, es decir, es su capacidad de cambiar el mundo, de crear bienes, ¿no? Materiales, de cómo transforma materialmente el mundo, ¿no? Y entonces el desarrollo de la historia se ha venido dando por la forma en la cual el ser humano ha ido transformando el mundo, por las relaciones de trabajo que ha habido fundamentalmente. Y dependiendo de cómo se hayan ido dando esas relaciones de trabajo, esa manera en la cual ha, ha transformado el mundo, pues se ha dado una época histórica u otra, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco hoy este concepto, por lo menos para entenderlo, ¿no? Y aquí vamos a volver un poco a lo que vimos en el inicio sobre las influencias en el pensamiento de Marx, que, pues bueno, para entender esto, Marx eh, cogió parte del pensamiento de Hegel para adaptarlo al materialismo histórico, ¿no? Que era lo de el proceso dialéctico del devenir histórico a través de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y entonces así es como la rueda de la historia va girando y va cambiando las distintas épocas históricas, pero se da estas tres circunstancias fundamentalmente: la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Fijaos, la historia de las sociedades es un proceso dialéctico que viene a ser algo así, en continuo cambio, en continuo cambio, ¿vale? En el cual se dan distintos aspectos que hacen que por una especie de tensión vaya habiendo siempre cambios, ¿no? En la sociedad. Fijaos, entonces, en el que una clase social, que es, pues bueno, lo que estuvimos viendo, lo de la tesis, ¿no? Vendría a ser la forma en la cual se estructura una sociedad determinada, ¿no? Pues entonces, en la sociedad capitalista, la clase social que estructura un poco la sociedad, que estructura, es decir, que hace que la sociedad sea como es, con opresores, oprimidos, etcétera, etcétera, por ejemplo, en el capitalismo es la burguesía, ¿no? Y entonces nos dice que una clase social, que es lo que vendría a ser la tesis, oprime a otra clase social, que vendría a ser justo lo contrario, ¿no? Es en esa especie de tensión hay una clase opresora y una clase oprimida. La clase opresora, la tesis; la clase oprimida, la antítesis, ¿no? Tesis y antítesis en tensión, continuamente en tensión, ¿no? Siempre se da una lucha entre las dos clases antagónicas. Una clase social oprime a otra, en el modo de producción capitalista, pues una clase social siempre oprime a otra. La clase social que oprime sería la burguesía y la clase oprimida, la antítesis, sería el proletariado, la clase obrera. En otras épocas históricas siempre ha habido una clase social que oprimía a otra, pero tenía otro nombre, porque la forma de producir y la forma cambiar de cambiar materialmente el mundo a través del trabajo era de otra manera. Pero siempre ha habido clases sociales, ¿no? Siempre ha habido clases sociales, una clase social que oprime y una clase social que es oprimida, ¿no? Entonces, se ha dado esto siempre a lo largo de la historia. Y cuando hay otra época, cuando se da otra época histórica y otra forma
nueva de producir, siempre ha habido clases sociales en tensión, ¿no? Lo que pasa que al producir de manera diferente, pues, por ejemplo, cuando en la época del feudalismo, ¿no? Pues también ha habido una clase opresora y una clase oprimida, pero la forma de producción era diferente, ¿no? Entonces la historia siempre ha funcionado de esa manera. Una clase social que oprime a otra. La clase social que oprime, tesis, la clase social que es oprimida, la antítesis. Entonces siempre ha habido una lucha, ¿no? Una lucha entre ambas clases sociales antagónicas. Esta tensión, esta lucha, conduce siempre a una transformación revolucionaria. Siempre, en todas las épocas históricas, nos diría Marx, se ha cambiado en la forma de producir también porque siempre ha habido una revolución. Siempre se ha dado esa tensión y entonces cuando llega un momento en el que esa tensión no puede más, estalla, una se da una especie de revolución y surge una época nueva, una forma de producir nueva, una forma de trabajar nueva, ¿no? Eso nuevo es la síntesis. Pero a lo largo de todo el devenir histórico, a lo largo de eh, a lo largo de todo el recorrido histórico, a lo largo de toda la historia, lo que ha sucedido es que cuando se ha dado una situación nueva, sigue habiendo esas dos clases sociales en tensión. ¿Qué es lo que nos dice Marx? Dice, hasta esto sucederá, toda la historia ha sucedido así, con tesis, antítesis y síntesis, esto en términos de Hegel, ¿no? Y esto sucederá, nos dice Marx, hasta que llegue la forma de organización social comunista, en la que no va a haber clases sociales, por lo tanto no hay tesis, ni antítesis, ni síntesis que valga. Es decir, bajo los parámetros con los que se estudia todos los cambios sociales que se dan a lo largo de la historia, que son la tesis, antítesis y síntesis, toda la historia, según Marx, según Hegel, se puede estudiar bajo estos parámetros, toda la historia. Pues esa forma en la cual se ha desarrollado la historia terminará. Terminará cuando llegue el comunismo porque ya no va a haber clase social, ninguna clase social que oprima a otra. Por lo tanto, como no va a haber una clase social que oprima a otra, al no haber clases sociales, pues entonces es lo que se conoce en Marx como el fin de la historia, ¿no? Que viene más adelante, lo explicaremos más adelante, ¿no? Terminará la historia. Y terminará la historia porque ya no hay clases sociales que estén en una tensión y en una lucha continua, ¿no? Es lo que se llama en Marx, entonces, el fin de la historia, ¿no? Fin de la historia. Cuando llegue la sociedad comunista, ojo, nos dice Marx, es inevitable, es inexorable la llegada de la sociedad capitalista. Es inexorable la desaparición de las clases sociales, nos dice Marx. No, 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 es decir, no puede ser de otra manera, llegará. ¿Qué es lo que propone Marx? Lo que propone Marx es una transformación revolucionaria y que la clase oprimida, el proletariado, haga una revolución contra la otra clase social, la burguesía, que es la que oprime. ¿Por qué hacer esto si va a llegar de todas maneras el comunismo? Para acelerar el proceso y que llegue cuanto antes, porque así todos seremos felices. Diría Marx, algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque no habría clases sociales, etcétera, etcétera, nos dice Marx, ¿no? Entonces, fijaos, el materialismo histórico es la concepción que explica el desarrollo histórico de la humanidad
a partir de un proceso dialéctico de oposición entre clases. En la época en la que vive Marx, esa oposición se da entre dos clases sociales, que son la burguesía y el proletariado. Leo otra vez un poco esta definición. El materialismo histórico es la concepción que explica, es decir, el materialismo histórico en Marx lo que hace es explicarnos cómo ha ido desarrollándose los cambios en la historia de la humanidad y lo explica a través de un proceso dialéctico de cambio continuo. Ese proceso dialéctico se da entre, fundamentalmente, entre la tesis y la antítesis, entre dos clases sociales, una oprimiendo a la otra, ¿verdad? De oposición entre clases, ¿no? Y entonces, perdón, leo otra vez, concepción que explica el desarrollo histórico de la humanidad a partir de un proceso dialéctico. Entonces, de ese proceso de cambio continuamente entre dos clases sociales, una que oprime a la otra, ¿no? De un proceso dialéctico de oposición entre esas clases. Y en la época de Marx eran la burguesía y el proletariado, pero se han dado a lo largo de la historia otras clases sociales, ¿no? Los siervos y los amos, bueno, etcétera, ¿no? Se han ido dando a lo largo de toda la historia, pues, clases opresoras y clases oprimidas. ¿Por qué se les cambia el nombre? Porque han cambiado la manera en la que producen, la manera en la cual cambian materialmente el mundo para producir bienes. Ha cambiado la manera en la cual trabajan, ¿no? Porque es lo que define al ser humano, ¿no? Entonces, la historia del ser humano viene definida, al fin y al cabo, también por la forma en la cual trabaja. Y por eso las clases sociales reciben, dependiendo de la época, nombres diferentes. Pero siempre ha habido una clase opresora y una clase oprimida, según Marx, ¿no? Entonces, como os decía antes, con el comunismo desaparece completamente ese antagonismo entre clases. ¿Por qué? Porque desaparecen las clases sociales. Desaparecen las clases sociales al desaparecer la propiedad privada. Yo ya os digo, un poco esta manera, ¿no?, de entender, hombre, el análisis que hace Marx del funcionamiento del capitalismo o incluso de la interpretación de Hegel para la interpretación que hace Hegel para comprender el devenir histórico, pues bueno, es bastante agudo, ¿no? La propuesta ya que elabora Marx, sencillamente cuando se ha llevado a cabo, ha sido catastrófico, ¿no? Ha sido bastante catastrófico. Por ejemplo, cuando se ha hecho este experimento de eliminar propiedad privada, eliminar clases, etcétera, etcétera, en grupos muy reducidos, pues bueno, más o menos puede funcionar. Pero ya a nivel estatal, etcétera, etcétera, es verdad que esto siempre pues parece que no ha funcionado, ¿no? Parece que esta forma de organización no acaba de funcionar, la propuesta de Marx. Todo el análisis que elabora en Marx, sí es verdad que era bastante, todo el análisis que elabora en torno a cómo funciona la sociedad, cómo funciona la historia, etcétera, etcétera, pues bueno, es bastante agudo, ¿no? Ya más o menos, pues bueno, pues puede estar más o menos de acuerdo o no, ¿no? Pero sí es verdad que luego la propuesta de eliminar propiedad privada, eliminar tal, cuando se ha llevado a la práctica, pues una de las primeras veces que se hizo de forma seria, pues fue inició en octubre de 1917, ¿no? Con la Revolución Rusa y bueno, un poco cuando se intentó aplicar, pues bueno, toda la serie de catástrofes que vino después de eso, ¿no? Bien, fijaos, vamos a ver un poco, os voy a hacer, dentro del materialismo histórico, Marx nos dice que, lo voy a hacer ahora de forma general y ya el próximo día lo hacemos de una forma mucho más pormenorizada, ¿no? Toda sociedad se divide fundamentalmente en dos partes, ¿no? En una infraestructura y una superestructura. Imaginaos
por ejemplo, se me ocurre ahora, imaginaos un donut de azúcar. Ese donut tiene como dos partes. Tiene el agujero, la parte del centro, y luego lo que es el donut, ¿no? Esas dos partes. Imaginaos que la sociedad es ese donut. En el centro, lo fundamental para Marx, el centro de la sociedad, sería la infraestructura, lo que está dentro, que sería la economía. La infraestructura es la infraestructura económica. Y la infraestructura económica para Marx sería lo fundamental, el motor de toda la sociedad. Toda sociedad se compone de muchas cosas, pero lo fundamental para Marx sería la economía. ¿La economía por qué? Porque si lo que define al ser humano es el trabajo, pues la forma en la cual esté organizado el trabajo pues será lo que vaya a definir esa sociedad. Es decir, y la forma en la cual se organiza el trabajo es la economía, ¿no? Entonces, lo importante para Marx sería esa infraestructura. Lo que está en el centro de la sociedad es la economía, la infraestructura económica. Y luego, todo lo que está en la superficie, eh, que sería más superficial, no tan importante, sería lo que Marx llama la superestructura, que estaría formado pues, por lo que hemos visto de lo de la ideología, la política, la moral, el arte, la justicia, la literatura, la religión, todo lo demás estaría en la superficie, no sería es importante para una sociedad, pero no es el motor que mueve la sociedad. Es decir, no es al fin y al cabo lo que acaba estructurando la propia esencia del ser humano, que es el trabajo. Lo que acaba estructurando la propia esencia del ser humano, que es el trabajo, es la economía, la infraestructura económica. Por lo tanto, en el centro, el hueco ese del donut, lo fundamental estaría la economía. Y todo lo demás sería superficial, que sería la superestructura, ¿no? Entonces, para Marx, toda sociedad se divide en esas dos partes, el centro y lo superficial, ¿no? El centro sería la economía, y cuando en la economía hay algo que no funciona o que va mal, acaba repercutiendo a todo lo demás, a toda la superestructura, a todo el donut, ¿verdad? Acaba repercutiendo. Si va mal la economía, acaba cambiando de alguna manera la superestructura. Las normas morales pueden cambiar, lo que se consideraba bueno luego se considera malo. La forma de creación artística, si cambia la economía, puede cambiar también la forma la forma en la cual se interpreta las manifestaciones artísticas, la justicia, lo que se puede considerar bueno o malo, ¿verdad? Puede hacer caer a un gobierno, la política, ¿verdad? Por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora, en la cual ha habido un parón económico muy fuerte, potentísimo. Nosotros no hemos vivido nunca nada así, ¿no? Hay todavía, ¿no? Un parón económico muy fuerte. Pues eso, ese parón económico, esa forma en la cual se trabaja, esa especie como se oye a veces, ¿no?, de hibernación de la economía, va a hacer que se estanque y va a hacer que cambie también, cambiaría también toda la superestructura, ¿no? Cambia la justicia en el sentido en el cual se van a tener que promover nuevas leyes para adaptarnos a esa nueva situación económica que vamos a vivir. Cambia la política, pues se proponen nuevos pactos o nuevos gobiernos o nuevas formas de gobernar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si cambia la economía, cambia todo lo demás. Influye más la infraestructura en la superestructura que la superestructura en la infraestructura. Sí es verdad que la superestructura influye también en la infraestructura, pero no tanto como la infraestructura en la superestructura. No sé si me he hecho un poco un lío o más o menos se me entiende, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un poco una visión general de esto de la infraestructura y la superestructura. El próximo día lo vemos de forma más pormenorizada y bueno, pues qué deciros, como siempre.
agradeceros de verdad que estéis ahí y continuamos el próximo día con la siguiente clase de Marx, que bueno, vamos bien con el temario, de verdad. Cualquier duda que tengáis, por favor, hacedmela llegar, ¿vale? Y trataremos de resolverla, ¿de acuerdo? Os agradezco enormemente todo vuestro esfuerzo, de verdad. Seguimos.